La historia no es algo que queda en el pasado, se transfiere al presente y los pueblos arrastran parte de su historia a la vida actual, y eso pasa con República Dominicana. Uno de los temas de debate histórico lo está llevando en este momento el Archivo General de la Nación. Es la discusión sobre la personalidad y el rol jugado por Pedro Santana como uno de los supuestos padres de la patria, un antihéroe, como le llamó uno de los historiadores dominicanos. Pedro Santana es una persona que fusiló a muchos de los libertadores dominicanos, pero al mismo tiempo entregó la soberanía conquistada en 1844 a España. Y precisamente ahora este 18 de marzo se cumple un año más de ese fatídico 18 de marzo de 1861, cuando se produjo lo que se conoce como la anexión a España. Hemos invitado a Reinaldo Rafael Espinal. Es historiador, es psicólogo, es diplomático, tiene numerosos libros y ensayos sobre temas de historia, pero además es uno de los que ha investigado e indagado en la personalidad de Pedro Santana. Reinaldo, gracias por aceptar esta conversación a propósito de este nuevo aniversario de este acontecimiento de marzo 18 de 1861. Pedro Santana merece ser considerado para ser llevado al para ser mantenido en el Panteón Nacional. En el archivo parece que hay ideas diferentes. Bueno, Fausto, antes que nada, permíteme que yo salude al público televidente y te dé las gracias porque sabe el afecto y el respeto que tengo por tu trabajo y gracias, por lo que haces como periodista responsable, ético, y me complace mucho estar en tu programa. Gracias. Gracias. Pues fíjate, Fausto, si hay una figura, como ya tú lo expresaste al inicio de tu intervención, controvertida, una figura que es objeto de pasiones encontradas, es la figura de Pedro Santana. Porque es una figura de claroscuro, donde hay, evidentemente, como es lógico, una participación importante en las campañas militares contra Haití, porque tenemos que recordar que de 1844 a 1855-56 estábamos luchando, ¿verdad? Y como dice Pedro Enríquez Ureña, la independencia no es un momento ni fue nunca un momento, fue un proceso que comenzó desde el siglo XVIII y quizás podemos remontarnos a mucho más atrás, y que lógicamente encuentra ya su punto de maduración porque no prosperó por causas que convendría analizar luego el proyecto Núñez de Cáceres, que por cierto cumple este año 200 años. 200 años. El bicentenario, sí, de sí, diciembre del 1821. Sí. Y que yo sé que tú también le dedicarás algún programa y sí, se le dedicará, sí, ¿verdad? Pero el caso es que en Santana convergen estas apreciaciones encontradas precisamente porque al propio tiempo que tuvo esa participación históricamente indiscutible, también tiene en su haber hechos que realmente desdicen de lo que es realmente la fe de un pueblo, ¿verdad?, en su autodeterminación. ¿Dónde está, por tanto, yo diría, además, desde luego, de que en Santana concurre el hecho de haber sido quien el 22 de agosto de 1844 dispone, o la Junta, pero era él ya el que controlaba, dispone la expulsión de Duarte, los padres de la patria y su familia. De Duarte y su familia. Y su familia. Que jamás, Duarte regresa ya después, en 1864, brevemente, con la patria anexada. A ponerse al servicio de los restauradores. Y dice, estoy aquí como un soldado más. Así es. Al servicio de la... Pero, al propio tiempo,
el fusilamiento de María Trinidad Sánchez, el fusilamiento de Andrés Sánchez, el fusilamiento de Gabino Richier, el fusilamiento de los hermanos Puello, Gabino y el fusilamiento de Duverger. El fusilamiento del propio Francisco del Rosario Sánchez. Bueno, pero precisamente el fusilamiento de Sánchez que se produce en el marco, desde luego, como ya sabemos, de la inconsulta anexión a España del 18 de marzo de 1861, que como tú señalabas se va a cumplir ahora el jueves, un nuevo aniversario de esa fatídica determinación. Yo diría que en el peso de el análisis, desde luego, tiene que contar el hecho de que Santana fue, como yo te comentaba, off the record, como decimos, fue coherente en la incoherencia de, si cabe decirlo así, de no creer que nosotros teníamos posibilidad de autodeterminarnos como pueblo. Que esa era la gran contradicción con Duarte, que entendía radicalmente que sí era posible una independencia y que era una independencia de toda potencia extranjera. Esa es porque era la versión, digamos, juvenil de cómo debía ser el nuevo país. Esa es la gran hazaña de Juan Pablo Duarte. Pero no solo la hazaña del discurso, que eso es lo que hay que recalcar, que Duarte fue el idealista, que si el filorio, como decía Bobadilla, no, es que Duarte termina entregándolo todo, incluido su vida, sus bienes. Por eso en lo que él en riesgo a creyó y defendió. Así Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto, que son dos figuras y lógicamente totalmente disímiles. Aunque Santana no es el hombre de acción. Claro. Y se le presenta como el hombre de acción. Santana, el militar, que está en el Ceibo en un hato, sí, y que desde allí comienza a ascender y a demostrar que tiene determinadas virtudes en el arte de la guerra. Claro, porque recuérdate que no era un país, después de 22 años de ocupación haitiana, pero no éramos nosotros tampoco, hablábamos de 10.000 habitantes y más, o sea, algo más. No era, habla de 26.000 alguien habla de 26.000, pero en las partes más urbanas, unos 10.000. Quiere decir, éramos todavía predominantemente rurales, un hombre que se había destacado por ser realmente un atero, un luchador contra un ambiente hostil, porque eso era lo que era el atero, ¿verdad? Y este hombre que encarna desde luego un liderazgo, Duarte lo visita en 1843 cuando está formando las juntas populares, no lo encuentra, ni puede ver en ese momento a su hermano Ramón, pero evidentemente que se contaba con él y con su hermano Ramón para la causa independentista, porque sabía que él era líder de un ejército, digamos así, irregular. Pero lo tenía, o sea, lo tenía, y tenía ese ascendiente entre, ¿verdad?, aquella estructura atera, que era una estructura prácticamente semifeudal. Pero bueno, Santana no se puede decir que tuviera un pensamiento político elaborado. De ninguna manera, porque recuérdate que Santana era prácticamente, o sea, Santana era un iletrado, no era una persona que se pudiera esperar. Lo que pasa es que encarnó, asesorado por Bobadilla y asesorado por otros, que luego, desde luego, sirvieron, y Merced Marcano y otros que sirvieron de valedores, o sea, entendían que él era el garante de los intereses también de los conservadores. Santana se erige, por tanto, en el árbitro. Luego Báez, ya a partir de la segunda década, 1850. Pero su gran asesor Bobadilla lo expulsa del país. Bueno, lo expulsa brevemente, 1846-47, pero luego lo vuelve a llamar. Pero Bobadilla fue, desde luego, un hombre que penduló en todos. Lógicamente, murió combatiendo la anexión de Báez a los Estados Unidos, pero en realidad fue un hombre que penduló mucho en función del interés del momento. No era un hombre, digamos, de esa rectitud y de esa coherencia. Bien. Pero el caso es, fíjate, Fausto, que lo que sucede y ha sucedido también en la historia nacional, en la historia nuestra, es que como nosotros hemos tenido más tiempo de autoritarismo y de dictadura que de libertad y democracia, en los momentos dictatoriales, la figura que ha sido
en cierta manera más reivindicada es la figura de Santana. Santana. En la era de Trujillo, esto fue sumamente evidente. Pero lo vamos a ver ahora en un momento. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Reinaldo Rafael Espinal, historiador, diplomático. Él atiende los asuntos asiáticos en este momento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero tiene esa cualidad de estar atento a los asuntos de la historia. En un momento volvemos. Sin duda alguna. Cuando la dictadura de Trujillo articuló un modelo que debía seguirse tomando en cuenta lo pasado, no fue Duarte el reivindicado, no fue Espaillat, no fue Bonó, no fueron ninguno de esos, digamos, patriotas dominicanos, sino el general Pedro Santana como elemento, marqués de las Carreras, entregado título nobiliario por la corona española. Así es. Esa operación, si hacemos una genealogía, por cierto, estoy preparando un artículo que te voy a enviar respecto a ello, pero fíjate tú que cuando Santana muere en 1864, los restos van temporalmente a la fortaleza Osama. Y es bueno, temporalmente, porque es en 1800. ¿Él murió enfermo de algo? Bueno, eso es una tesis todavía imprecisa. Porque fue inmediatamente derrotada las tropas españolas. Él muere en junio del 64. 1864, ya en 1865 se produce la salida. Pero era un hombre lleno de vida todavía. Bueno, pero precisamente, claro, obviamente con lo que significaba el promedio de vida de aquel entonces, pero era un hombre también, ¿verdad?, que había agotado mucho su cuerpo en la faena militar y desde luego estaba enfermo, muy enfermo, están los partes médicos ahí. Pero aún es una incógnita si se suicidó o murió de muerte natural. Pero el caso es que en 1879 esos restos pasan a la iglesia de Regina Angelorum. Después se van al Ceibo y el 20 de marzo de 1931 son traídos desde el Ceibo a Santo Domingo. Ya está la dictadura de Trujillo comenzando. Instaurada la dictadura. Pero fíjate dónde ubico, yo, por supuesto, sujeto porque hay varios libros de autores que hicieron biografías. Incluso llegó un biógrafo, Pedro Vergés Vidal, a hacer una biografía que se llamó Duarte y Trujillo. Pero más que todo, yo ubico, y ahí se centra en parte el artículo que te voy a mandar, en dos congresos de la juventud, uno que hubo en 1942 y otro en 1945, donde, ojo, entre los temas de ese congreso estaba el determinar por parte de la juventud, la élite de la juventud formada de entonces, ahí estaba Carlos Rafael Goico Morales. En ese momento joven, estaba Rafael Augusto Sánchez, estaba un grupo de gente que luego descolló en la vida pública dominicana, diciendo que se sometía a consideración si la figura de Santana debía ir a la Capilla de los Inmortales. ¿En qué año? 1941. Hubo dos congresos. Agosto de 1942, pero donde se debatió lo que yo te estoy diciendo es en mayo de 1945. 45. El segundo congreso de la juventud. Si debía ir a la Capilla de los Inmortales. Figúrate tú, en el Panteón Nacional. Figúrate que la Capilla de los Inmortales, Fausto, se inaugura en 1875 con los restos de Sánchez, que es el primero de los tres padres de la patria, ¿verdad? Sí. Luego 1864 muere Mella, sí. Y luego Duarte, que fue el último de los tres en morir. 1876. Pero 1875 se inaugura con Sánchez, los restos de Sánchez. 1891 ya se traslada a Mella. Sí. Pero Duarte había sido trasladado creo que en 1884. No, 85, antes se traslada a Duarte. Se traslada a Duarte desde de Venezuela, que es el segundo, y en 1891, 3 años antes de consagrarse la triada en el gobierno de Lilis, se lleva a Mella.
Pero lo que te quiero decir, oye, la Capilla de los Inmortales, entonces se está discutiendo en 1945 en ese Congreso de la Juventud. Si Pedro Santana debe ir. Pero Balaguer debió ser parte de ese grupo que discutió ese tema. Pero y sin embargo, no. Porque en 1975 Balaguer, antes de irse del gobierno, mira fue su última decisión. Mira qué contradicción en ese sentido. Balaguer no participa de esa operación intelectual. Participa Goico Morales, participa Francisco Elpidio Vera, participa un grupo. Pero Balaguer, fíjate contradictoriamente cómo fueron las cosas, en 1950 escribe una biografía de Duarte, que él luego justifica diciendo que él la escribe porque a quien se había ensalzado en la era de Trujillo era a Santana. Pero aún todavía en 1961, en un congreso de jóvenes que lo invitan a hablar de Duarte, 1961, lo tengo documentado, dice Balaguer que él no conestó con esa defensa. Sin embargo, no tiene el más mínimo remilgo 17 años después en llevar a Santana al Panteón Nacional. Yo tuve la oportunidad de entrevistar, fue la última entrevista en televisión que concedió don Hugo Tolentino Dip. Sí, la he visto. Y esa entrevista, Hugo Tolentino Dip dice de Pedro Santana y trae un libro en donde Balaguer dice de Pedro Santana que era un traidor y que era una persona, digamos, con discapacidad mental. Porque Balaguer, recuérdate que además de esa biografía de Duarte, escribe la biografía de Antonio Duvergé. Balaguer, el centinela de la frontera. Por tanto, que es no más que una especie de réplica velada a la defensa del santanismo. ¿Y por qué Hugo escribió el libro ese que se llama La traición de Pedro Santana? ¿Y en qué momento? Porque en abril de 1968 hubo un debate en torno a la figura de Santana que promovió Rafael Molina Morillo, que en paz descanse. Sí. Y de ese debate terciaron Goico Morales y Francisco Elpidio Vera, orientales, ceibanos los dos, defendiendo a Santana, y Pedro Troncoso Sánchez y Hugo Tolentino defendiendo a Duarte. Efectivamente, que es una especie de réplica de lo que había ocurrido en 1889, que fue la primera polémica entre Manuel de Jesús Galván y José Gabriel García. Claro. O sea, santanista y duartista. Sí, a través del Eco de la Opinión y del Teléfono, que eran dos periódicos importantes del momento. Ellos escriben con seudónimo, pero evidentemente luego fue publicada con notas de don Betilio Alfao Durán esa interesante polémica de 1889. Bueno, aquí Reinaldo tiene copia del libro que debe ser considerado, que se llama La traición de Pedro Santana. Un libro de Hugo Tolentino Dip, publicado... Que Hugo lo escribe en 1969, precisamente como una especie de recopilación de los argumentos que él utilizó para esa polémica de 1968. Me está dando una idea porque voy a recuperar la entrevista con don Hugo Tolentino Dip para volver a colocar esa entrevista sobre la figura de Pedro Santana a propósito de este debate muy interesante en el Archivo General de la Nación. Muy interesante. Ese debate fue en 1968. Luego vinieron algunos trabajos como el caso de Juan Daniel Balcácer, que en 1974 escribe Santana, biografía política de un déspota. Sí, pero lo que pasa es con el caso de Juan Daniel Balcácer y Julio Aníbal Sánchez. José Aníbal Sánchez. Fue en el año 80 ya la polémica de él. Esa fue una polémica y de José Aníbal. Sobre Duarte versus Sánchez. Sí, esa fue sobre, pero me refiero a la biografía que escribió Juan Daniel en 1974 sobre Santana. Biografía política de un déspota. Y luego un trabajo que yo diría que es un trabajo que tiene sus méritos también, de Ismael Hernández Flores, que fue un trabajo menos conocido, Santana totalmente negativo, que es un trabajo que se publicó por esa época y sobre todo
hubieron trabajos muy críticos de Juan Isidro Jiménez Grullón. Tengo que decir que Ismael Hernández Flores fue maestro, fue mi profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En temas de un buen amigo. Yo realmente ahora debo decir que tengo mucho tiempo sin saber de Ismael, no sé de él, pero escribió. Era uno de los... Era un estudioso. De los luperonistas importantes. Un luperonista importante, sí. y hizo un trabajo, ese trabajo sobre todo Santana, así totalmente negativo. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Reinaldo Espinal. En un momento retornamos. Sí, porque quiero hablarte de algo. En 1975 Balaguer termina tomando la decisión de incluir a Pedro Santana en la Capilla de los Inmortales. Esa decisión se tomó en el Panteón Nacional. Esa decisión se tomó, Pedro Santana ha estado ahí, ha habido muchos debates, muchas polémicas, pero también hay otros intelectuales e historiadores dominicanos importantes que han tomado parte en esa polémica que no termina. Así es. Por ejemplo, don Emilio Rodríguez de Morici, por ejemplo, Américo Lugo, por ejemplo, Manuel Arturo Peñavalle. Peñavalle, por ejemplo, son personas que se han referido y han tomado partido, cada uno por caminos distintos. Sin duda alguna. Sin embargo, fíjate que en el caso de Peñavalle y Emilio Rodríguez de Morici fueron coincidentes en el año 1952. Emilio Rodríguez, bueno, ya lo había escrito antes, porque él mismo reseña que en 1949 estaba él un día de San Rafael, 24 de octubre, hablando con Trujillo, y que cuando, no recuerdo ahora si era Emilio García Godoy o quién estaba ahí, le dice, se comienza a hablar de Santana, y entonces le dice, el otro participante habla en términos muy elogiosos de Santana, y Trujillo le pregunta a Rodríguez de Morici, ¿y tú qué piensas? Y entonces Rodríguez de Morici le dice, bueno, jefe, que Santana, cuanto más lo conozco, más lo admiro. 1949. Pero en 1951 entonces escribe él, y escribe Peñavalle 3 años antes de morir, muere en el 54, pero Peñavalle se proponía, no lo llegó a terminar, hacer una biografía de Pedro Santana. No la terminó, pero es Peñavalle quien utiliza el término la inocua trilogía. Es decir, la inocua trilogía quiere decir Duarte Sánchez y Mella, y que al final, y en eso termina coincidiendo con Emilio Rodríguez de Morici, o de Morici con él, dice, al final todo se reduce a un binomio. Dos padres de la patria. La idea y la acción, que son Duarte y Santana. Figúrate tú. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo tardaremos en este debate? Y en será largo. Yo lo que quisiera, desde luego, apostar, y creo que ahí modestamente lo indico en un artículo que te envié y que sé que publicarás mañana creo. Sí. Yo uno lo que aspira es que, desde luego, el debate se mantenga y sea un debate de altura, donde nos propongamos ante todo, porque, ¿verdad? Yo en lo particular defiendo la ética del historiador, que ante todo debe hacer un esfuerzo por comprender y explicar el pasado. Esa es la tarea fundamental. Si tuviera que tomar una decisión, Reinaldo, y perdóname lo directo de la pregunta, sobre quitar o sacar del Panteón Nacional o dejarlo a Pedro Santana. Mira, yo te seré muy honesto. ¿Cuál sería tu decisión? Tomando en cuenta el conocimiento de la historia que tú tienes. Yo seré muy honesto. Mira, yo creo que Santana, por sus méritos militares, debería buscarse, como ya se había propuesto, él mismo en su testamento de 1862 decía que él quería ser enterrado en el Ceibo. En su testamento. En su testamento. Lo dice, 1806-2. Está su testamento. Yo diría que si se le acoge su voluntad, donde él debería estar,
Enterrado, si vamos a cumplir la voluntad porque la decisión de llevarlo al Panteón fue una decisión política. De Trujillo al inicio de la dictadura. Y una operación que comenzó con Trujillo y que Balaguer culminó. Ahora, yo te diría que desde mi óptica humilde de estudioso de la historia, yo no creo que deba coexistir la figura de Santana con la figura de aquellos que creyeron indefectiblemente en la autodeterminación. Ahora, que él pueda estar en algún lugar donde se tome en cuenta, ¿verdad?, sus méritos militares, pero desde luego yo diría que este monumento, el Panteón de la Patria, como la Capilla de los Inmortales, es para aquellos que tuvieron fe indeclinable en la independencia, porque si no, ¿cuál es el sentido o el norte en cualquier parte del mundo de tener? ¿Verdad? Eso es ahora, repito, no creo que haya por qué regatear los méritos militares porque están ahí, están ahí, pero esto será objeto, no es algo que se despachará tan rápido, esto seguirá siendo objeto de debates, ¿verdad?, encendidos. No, es al presidente Luis Abinader que se le está diciendo que lo haga porque es un decreto del doctor Balaguer, y un decreto tumba un decreto. Fue un decreto, fíjate qué cosa, fue un decreto del 24 de octubre del 75 que se ejecuta en julio del 78. Bueno, se ejecuta 24 de octubre, que es una fecha que todo el mundo en este país recuerda como la fecha de Trujillo, bueno, que algunos todavía le siguen diciendo. Bueno, el día de San Rafael, que era un día que en la dictadura de Trujillo se celebraba como un día como si fuera un día de regocijo nacional. No, como si fuera un día de fiesta patria. Reinaldo, muchas gracias por tu aceptación de este diálogo, por tus informaciones, toda tu sapiencia, toda la información que tienes y estos datos nuevos que nos ha dado de esos congresos juveniles de 1942 y 47. Que te enviaré respecto a eso. Muchas gracias a ustedes, amigos, por la compañía en un diálogo sobre historia, pero que tiene tanto que ver con el presente, que caramba, uno dice, qué pena que estas disputas se mantengan durante tan largo tiempo, porque comenzaron allá mucho antes de 1844. Así es, vienen de lejos. Vienen de muy lejos. Muchas gracias por la compañía.